El señor abogado, secretario, dará cuenta de los documentos que han llegado a la comisión. Señor presidente, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, mensaje de su excelencia el presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que adecua las leyes que indica en razón de la creación de la región de Ñuble, que se encuentra en tabla la sesión de hoy en el segundo punto. Sí, por favor pongan atención, estimados colegas. En segundo término, se ha iniciado también, se ha presentado un proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados para crear la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Comunicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia y representación de dicho ministerio para los efectos del segundo punto en la tabla en esta sesión del señor Milton Espinosa Vergara, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Mario Bustos Ponce, asesor de la División Jurídica, el señor Mario Arendt Serrano, jefe del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, y don Alberto Sasmey Ananías, analista del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos. Todos ellos van a presentar el proyecto que está en el segundo punto de la tabla. También del señor diputado señor Hirsch, hemos recibido también una comunicación en la cual informa que en la próxima semana, en particular para la sesión ordinaria de los días martes 15 y miércoles 16, los diputados señores Hirsch y Cruz Coque se encuentran pareados, no pudiendo participar en ninguna votación o elección que se someta en las sesiones ya mencionadas. Comunicación también de la señora Paulina Solís, abogada de UNICEF, y del señor Julio Cortés, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes se encuentran presentes en esta sesión en calidad de oyentes. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Una consulta, el segundo proyecto, el que adecua las leyes que indica en razón de la región de Ñuble, ¿es un articulado muy grande? ¿Cuál es? ¿Consiste? Presidente, no es un articulado. Sí, sí. Un articulado muy grande. Y varias Ya, muy bien, listo. Sí, diputado, disculpe, que pasa que estaba haciendo alguna consulta. Presidente, pero yo solo quisiera saber si el cambio de legislatura importó un cambio de jurisprudencia en la conducta de esta comisión, porque recuerdo en ocasión de un tratamiento de un tema vinculado a esta comisión, y yo siendo ministro de Estado envié unos asesores y la comisión lo rechazó, porque no vino el ministro, y fui citado después personalmente a la comisión, en 2 ocasiones. Entonces, vamos a tratar el segundo tema sin la presencia del ministro. Yo no tengo problema, pero quisiera saber si hay un cambio de doctrina en la comisión. Muchas gracias. El señor secretario le responderá si hay cambio de jurisprudencia en el tratamiento de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Secretario. Señor presidente, en realidad no hay un criterio fijo en ninguna comisión respecto a eso, depende de la importancia del proyecto. En este caso, las personas que vienen del Ejecutivo vienen solamente a presentar el proyecto en esta ocasión. Listo, muy gentil, secretario. Entonces lo vamos a escuchar. Muy bien. Diputado Soto. Presidente, presidente, varios parlamentarios hemos presentado un proyecto de ley que fue enviado por la mesa a esta comisión, que creo yo que debiera ser considerado para ser colocado en tabla, toda vez que se toca un tema que es de gran actualidad y tiene un apoyo bastante transversal. Es un proyecto que busca aplicar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad todas las normas sobre transparencia y publicidad que son aplicables a los actos de la Administración del Estado en general. Usted, presidente, sabe, varios parlamentarios aquí también, que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad tienen un privilegio de reserva secreto que emana de una norma del Código de Justicia Militar que impide que se conozcan cuestiones que son bastante básicas, como la dotación. Por ejemplo, es un secreto de Estado la dotación de carabineros. Y usted ha escuchado por ahí que se ha hablado de una cierta cantidad de miles de carabineros fantasmas que están creados por ley, pero no se han creado los cargos. Y eso tiene que ver con la falta de transparencia que da este privilegio que está en el Código de Justicia Militar, y que este proyecto lo que hace es suprimir y someter
enteramente la gestión de estas instituciones a los mecanismos que están sometidos todos los servicios públicos a través de la Ley de Transparencia de la Gestión Pública. Esta misma ley permite que todas estas instituciones conserven reservos secretos sobre aspectos que tienen que ver evidentemente con la seguridad o con el cumplimiento de sus fines, pero lo obliga a fundamentarlo. Y ahí hay una gran modificación que sin duda puede entregar mucha transparencia y publicidad a distintas instituciones que hoy día adolecen de esa cualidad y son verdaderas cajas herméticas y oscuras, que para lo único que ha servido es básicamente para generar redes de corrupción en su interior. Ayer incluso hubo una denuncia, hoy día, respecto a algún tipo de sobrepago en la compra de material bélico. Pues bien, todas estas normas que aumentan la transparencia y la publicidad previenen precisamente esos actos de corrupción, toda vez que le anuncian a los que van a tomar esa decisión que todas estas tratativas van a quedar en transparencia y van a ser conocidas por todo el mundo. Muy bien. Yo entiendo que este proyecto va en línea también con varias agendas de probidad que incluso el mismo gobierno está promoviendo y por eso que me he permitido, presidente, solicitarle que pueda colocarlo en tabla. Es una moción parlamentaria, es decir, no toca aspectos que tienen que ver con las facultades del Ejecutivo, pero sin duda fortalecen nuestra institucionalidad frente a los actos de corrupción. Eso, presidente. Muy bien. El diputado Alessandri, diputado Fuenzalía, diputado Díaz, diputado Bolívar. Gracias, presidente. En la misma línea de lo que decía el diputado Soto tuvo la gentileza de enviarme el proyecto hace unos días atrás por un tema que planteé justamente en la Comisión de Seguridad cuando estaba el ministro del Interior y creo que va en la línea correcta. Creo que El proyecto que está pidiendo... Sí, el proyecto que está pidiendo él que se ponga en tabla. Si todas las entidades públicas tienen que tener ley de transparencia, tienen que informar sus compras públicas, tienen que informar sus contrataciones, sus plantas, sus honorarios, sus contratas, ¿por qué no debiera hacerlo también Carabineros? Ya veremos si es a nivel de prefectura, a nivel de zona, y obviamente la ley tendrá que establecer cuáles son las materias que no podemos transparentar totalmente, porque irían en contra de la lucha contra la delincuencia, como las compras de municiones o la dotación específica de un barrio en particular, pero obviamente eso se tendrá que ver, pero va en la línea correcta, así que apoyar lo que solicita el diputado Soto de ponerlo en tabla, y creo que va en la línea de lo que estamos hablando también en la Mesa Nacional de Seguridad en la Moneda. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. No, un poco en la misma línea de lo que dijo el diputado Alessandri. A mí no me llegó el proyecto, eso sí, pero no tuvo esa diferencia conmigo el diputado Soto. Pero no, decirle al diputado Soto que le puede haber informado el alcalde Jimmy Carrasco de su partido, que está en la comisión de seguridad convocada por la Moneda, así que el Partido Socialista está representado. No, está representado. Y también está el PPD con el senador Arbú, la democracia cristiana muy bien representada por el diputado Walker, así que hay un misceláneo de representaciones. Pero lo importante que en lo que solamente yo quería acotar era que en esta mesa este problema salió, está arriba de la mesa y está en la lógica de esta comisión, independiente que este proyecto se pueda tramitar, en fin. Yo entiendo que cuando termine de sesionar esta mesa van a venir proyectos de ley y está contemplado eso. O sea, transparentar la votación, porque todos sabemos que cómo se gestó una de las raíces de la gestación del problema, o sea, el robo en Carabineros, es justamente porque la planta financiada era totalmente distinta a la planta efectiva. Y como la ley establece que es secreto, la verdad que nadie se enteró. Hasta que explotó el problema. Entonces, justamente esto está dentro de los puntos que hay que hacer, que el gobierno quiere hacerse cargo y quiere reformar. Así que, independiente que el proyecto sea una moción parlamentaria, hay también una lógica, por lo menos, de la comisión y del gobierno de avanzar en este tema también. Ya, bien. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Díaz. O sea, presidente, no, yo respaldo la propuesta del diputado Soto, que no soy autor de la moción, me parece un muy buen tema y creo que los argumentos que se han planteado son significativos. Yo quería preguntar otra cosa, presidente, porque por mi ausencia no me haya enterado si esta comisión lo resolvió. En mi la comisión de integrantes de esta comisión y el presidente de la Comisión de Cultura. Pero entiendo, oficiamos a la comisión para que proyectos
relativos a asuntos culturales de carácter constitucional, el proyecto de reforma constitucional, pudiesen ser remitidos sin perjuicio que después los vea esta comisión, a la Comisión de Cultura, que tiene bastante más espacio de tabla disponible. Entonces habíamos solicitado que se enviaran allá, sin perjuicio, insisto, que después puedan volver a la Comisión de Constitución, que evidentemente es un trámite preceptivo. Y quería saber si se había resuelto esa solicitud. Gracias, presidente. Gracias, diputado Diego. Pero resolvamos la consulta. ¿Sí? ¿Es sobre el mismo tema? Ya. Sí, presidente, decirle que esta moción parlamentaria recoge el trabajo de 2 comisiones investigadoras. Algunos de ustedes participaron en ella y estas son también expresión de las recomendaciones de todo ese trabajo, tanto de la de Paco Gate o irregularidad en la gestión financiera de Carabineros, como también en la que hubo respecto de la ley reservada del cobre. En base a esas propuestas y recomendaciones es que se elaboró esta moción parlamentaria que tiene un respaldo de muchas bancadas, incluyendo, a propósito de lo que plantea el diputado Fuenzalida, la respalda también el presidente de su partido, Mario Desbordes. No sé si es garantía para usted algo, pero yo creo, ya, muy bien. Pero creo que es importante destacar el hecho de que tiene un apoyo transversal, es una moción parlamentaria que podemos tramitarla sin el impulso del gobierno, y si el gobierno se quiere sumar, bienvenido. Y creo que demuestra también que cuando queremos hacer aportes los podemos hacer del espacio que sea, no necesariamente en la moneda, sino que también aquí en el Congreso se pueden generar buenas iniciativas. El número de boletín, presidente, es el número 11.697-07, para que pueda considerar colocarlo en tabla, presidente. Muy gentil. Permítame darle la palabra a la diputada Núñez, porque es sobre el... ¿Sí? Quería decir que son muy bienvenidos, a propósito de mi comentario sobre la presencia del ministro, los funcionarios a exponer. No, entiendo que es así, por eso es que no iba a escuchar su propuesta. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Presidente, en varios y yendo a otro boletín, al boletín 10.307-07, quiero traer a la comisión un tema que fue discutido durante el periodo anterior y refundía además varias iniciativas que partían de la misma base. Me refiero a poder regular, modernizar las prácticas profesionales de los estudiantes de Derecho. Habían varias iniciativas, insisto, se lograron refundir y una vez refundido el proyecto se votó en general incluso ese proyecto y recogiendo la idea de los colegas aquí en la comisión, tampoco requiere del impulso del Ejecutivo, no significa gasto tampoco y son materias, creo yo, que podemos ir sacando como Comisión de Constitución. Dentro de este boletín o de este proyecto, por ejemplo, se contempla que funcionarios que han trabajado 4 o 5 años, ya sea en la Administración del Estado, en el propio Congreso, en el Poder Judicial, puedan, insisto, homologar estas prácticas y, claro, esto dentro de uno de los proyectos. Cuando se inicie esta discusión, ya que se votó en general, podremos discutir, presidente, qué órganos son, cuántos años se les puede exigir, si corresponde o no, o algunos incluso plantearon, me acuerdo, en alguna oportunidad una eventual inhabilidad, pero lo que no puede pasar es que un proyecto que incluso está votado en general, que recoge una opinión favorable transversalmente, se mantenga guardado, archivado y no le demos discusión. Creo que incluso podría avanzar rápidamente. Así que lo traigo, presidente, a esta sesión para ver si podemos ponerlo en tabla próximamente. Gracias. Ya. Gracias. Entonces las peticiones son con respecto a estos dos proyectos. ¿Cómo se llama? Porque le preguntaba al secretario y me dice que no ha llegado por acá todavía, el de usted, diputado Soto. Me parece que llegó, pero no. ¿Sí? Me parece que llegó. Aparece, ¿cuál es la cuenta? El 2 de mayo. ¿Puedo repetir el número, diputado? ¿Está acá? 11.697-07. Que no lo buscáis bien, parece que está aquí. Buscando. Ya lo vamos a buscar acá. Y el otro es diputado Núñez, ¿cuál es el suyo? 307. Ya, muy bien, yo lo tengo notado. Ya. Está dentro de mi prerrogativa la vuelta en tabla. Lo vamos a tener considerado, entonces, presidente. Sí, no, lo consideramos, lo ponemos para ver si la próxima semana después de ver. Ya. ¿Está? Ya, bien. Ya. ¿Algo más en cuenta de la cuenta o varios? La pregunta que hizo Se lo resuelve la...
Vamos a tener que hacer un seguimiento porque la petición la resuelve la sala, habitualmente, ese tipo de peticiones de mandar a una comisión a otra. Pero vamos a hacer un seguimiento y le respondemos, diputado, a la situación. Póngale... Porque generalmente los miembros que se oponen son los de la propia comisión. Entonces yo lo que pediría es que, como no estamos obviando el trámite de la comisión, sino que estamos pidiendo verlos primero en cultura, porque aquí no están en tabla y probablemente no van a estar en tabla por un buen rato, que tengamos la buena voluntad de los miembros de la comisión. Muy bien. Lo tendremos en consideración. Mire, hemos sido... ¿Algo más? ¿Varios? ¿No? Ya. Entonces, mire, hemos sido convocados para 2 proyectos. Ustedes lo tienen, el proyecto de ley sobre que modifica el Código Penal con respecto a la imprescriptibilidad, primer punto de tabla, segundo punto de tabla, el que adecua las leyes que indica. Les quiero pedir si podemos invertir la tabla para que se nos exponga y después resolvemos el tema en cuestión, porque nos llegó la indicación ya que presentó el Ejecutivo con respecto a la imprescriptibilidad en el Senado, para ver qué tratamiento le damos. Entonces, permitámosle al Ministerio de Justicia y a la Secretaría General presupuesto vienen ustedes, que puedan exponernos, porque ellos vienen solamente a exponernos sobre el proyecto, no vamos a votar nada hoy, entonces que nos expongan sobre el tema, porque es un trámite necesario, porque se creó la región de Ñuble y ahí se generó un problema. Entonces nos quieren exponer para dar por zanjado el tema, por ahora, el del segundo punto de la tabla. ¿Me permiten alterar la tabla? ¿Lo tendrían inconveniente? No, ya. Entonces, por favor, pasen ustedes al tiro, explíquenos, y después nosotros nos abocamos al tema de la imprescriptibilidad. Este es de... ya, muy bien, muy gentil. Ya. A ver, para confirmar, se encuentran presentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el señor Milton Espinosa. Don Mario Bustos Ponce, asesor de división jurídica. Don Mario Aren Serrano, buenas tardes, jefe de Departamento de Estudio y Dirección de Presupuesto. Y don Alberto Sadmey, analista, Departamento de Estudio, Dirección de Presupuesto. Ya, señores, somos todos oídos a la comisión para que nos cuenten los problemas que han tenido y para ver si somos suficientemente comprensivos. Ya. Presidente, por su intermedio. Don Milton. El proyecto que se presenta es un ajuste necesario en razón de diversas adecuaciones relativas a la implementación de un proyecto que crea una nueva institucionalidad de orden administrativo geográfico. Voy a explicar brevemente y el detalle de las adecuaciones que hay que hacer, voy a dejar el paso al abogado de la tramitación. La ley 21033 que creó la región de... La ley 21033 que creó la región de Ñuble, dictada publicada el 5 de septiembre del 2017, como decía, crea la región de Ñuble, la cual está conformada por el territorio físico-administrativo correspondiente a la antigua provincia de Ñuble, más bien actual, que hasta el 5 de septiembre de este año forma parte administrativamente de la región del Biobío. Y esto es así porque la ley tiene una entrada en vigencia con una vacancia que le otorga un año de posterioridad, y esto es con objeto de hacer los ajustes administrativos de transferencia de funcionarios y creación de cargos superiores, etcétera. Por tanto, y como dice el punto 2 de la presentación, esta creación conlleva necesariamente hacer una serie de ajustes destinados a que la institucionalidad de la nueva provincia, que hasta ahora pertenece a la región de Biobío, se disocie de esta, a objeto de dotar a la nueva región de un aparato público independiente propio de la región. Pero esto no es todo. Superando la lógica meramente administrativa y de implementación, en estos casos suele ocurrir que sea necesaria, desde una visión normativa, realizar, solo una vez dictada la ley, una revisión, particularmente de aquellas normas que se tramitaron coetáneamente con la creación de la nueva región, en este caso.
Y ello es así fundamentalmente por el hecho, por una cuestión de vigencia legal. Si bien es cierto, uno puede avisorar que hay algunas discordancias, disonancias con proyectos que están en actual tramitación y que se van a concretar una vez que sean aprobados los proyectos, no es posible en dichos proyectos en tramitación hacer ajustes, digamos concretamente, haciendo referencia a una región que en ese momento no existe. Por tanto, la verdad es que es un problema que uno lo puede avisorar, pero solo tiene que revisarlo y ajustarlo con posterioridad a que las respectivas leyes estén dictadas y publicadas. Y este es el caso. Por tanto, esto nos obligaba como Ejecutivo a dos cosas. Por una parte, a crear una instancia de implementación. Esto es así, la ley de Ñuble designa un delegado presidencial que está a cargo de coordinar la implementación de los respectivos servicios en la región. Pero por otro lado, a nosotros nos ha tocado la segunda fase de esto, que es hacer la revisión normativa de las leyes que se tramitaron coetáneamente con la ley de creación de Ñuble. Las que estaban en vigencia con anterioridad es un estudio que es propio de la tramitación de la respectiva ley, porque habitualmente tiene normas que hacen referencia y hacen los ajustes respectivos, como aquellas normas que hacen alusión a la región Biobío, entiéndase, aludía a ambas regiones, es lo que suele ocurrir. Creo que el artículo, si me equivoco, el artículo 14 de la ley 21.033 hace esa referencia. Pero bueno, hecho el estudio de las normas que se tramitaron el año pasado coetáneamente con la ley de creación de Ñuble, se concluye que existen dos normas que fueron tramitadas coetáneamente que tienen algunos ajustes por realizar. Estas son la ley 21.017, que fortalece la composición de los tribunales que indica, asignando una dotación adicional de 110 jueces, más conocida como la creación de 110 nuevos jueces. Que ustedes, algunos acá lo conocen muy bien porque se tramitó en esta comisión además. Esta ley fue publicada en julio del 2017, por tanto, efectivamente, incluso fue publicada antes de la creación de Ñuble. Además, la ley 21.057, que también pasó por esta comisión, que crea el sistema de entrevistas videograbadas, que regula la entrevista videograbada en una nueva modalidad de toma de declaraciones, tanto en la fase investigativa como judicial, que entrará en aplicación prontamente, para toma de declaración de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales, con objeto de evitar su revictimización. En concreto, los ajustes que estas dos leyes merecen van a ser expresados en detalle por que me acompaña el abogado Mario Bustos. Muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, saludar a todos los miembros de la comisión y a todos los presentes y explorando un poco los dos cuerpos normativos que señalaba el señor Pinoza. Por un lado tenemos la ley 21.017, la cual en general crea 110 nuevos jueces, jueces de primera y única instancia en diversas judicaturas, penal, llámese tanto procesal, penal, primera única instancia, esto es juzgado de garantía y tribunal de juicio oral de lo penal, juzgados de familia, tribunales de competencia común. ¿Qué es lo que ocurre? Esta ley, en general, no crea ningún tribunal, sino que aumenta la dotación de varios tribunales a lo largo del país entre las judicaturas que expresé recientemente. Ahora bien, como esta ley fue publicada con antelación a la ley Ñuble, a la 21.033, esto es el 17 de julio del año recién pasado, esto implica que en su elaboración y tramitación parlamentaria se tuvo a la vista el Código Orgánico de Tribunales existente a esa fecha. Y sobre esa base se aumentaron cierto número de jueces en, como dije, varios tribunales del país y particularmente, para lo que refiere a este proyecto, en 3. Esto es, en primer lugar, el juzgado de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, que aumentó su dotación de 6 a 7 jueces, el juzgado de Competencia Común de Yungay, que aumentó su dotación de 1 a 2 jueces, y el juzgado de Garantía de San Carlos, que aumentó su dotación de 1 a 2 jueces. Este aumento tenía y tiene fundamento en estudios hechos por el Poder Judicial, particularmente por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sobre la base de demandas de estos tribunales, demanda tanto de actividad jurisdiccional como también de recursos y
otras contingencias del poder, de este poder del Estado, que nos hizo ver en su oportunidad que era necesario aumentar de dotación a estos tribunales. Ahora bien, ¿qué es lo que se produce con la ley de creación de Ñuble publicada en septiembre del año pasado? Esta ley, como se sabe, creó la nueva región de Ñuble, y sobre esa base fue necesario efectuar ajustes normativos al Código Orgánico de Tribunales. ¿Por qué? Porque los tribunales que tenían asiento en la región de tienen asiento en la nueva región de Ñuble, estaban tratados a propósito de la región de Biobío. En consecuencia, lo que hizo Ley Ñuble fue suprimir la designación y regulación de los tribunales que van a pasar a esta nueva región de Ñuble del estatuto de la región de Biobío y trasladarlos a una nueva regulación en un apartado diferente. Al hacer esa modificación, lo que ocurrió fue que la ley 21.033 no tomó en cuenta los aumentos de la recién publicada en ese tiempo ley 21.017. Entonces, lo que ocurrió por este desajuste normativo fue que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán volvió a tener 6 jueces, el Tribunal de Competencia Común de Yungay volvió a tener 1 juez y el Tribunal de Garantía de San Carlos también volvió a tener 1 juez. Este desajuste se debe básicamente a la mera sistematización que intenta hacer la ley 21.033, pero entendemos que en caso alguno su intención fue modificar lo ya legislado por la ley 21.017, esto es la ley 21.017, que es básicamente la ley que crea 110 nuevos jueces. Por lo demás, la ley 21.017 fue estudiada asiduamente en esta comisión y tanto en la Cámara como en el Senado fue una iniciativa que tuvo amplia acogida, siendo aprobada por unanimidad en ambas instancias legislativas. En consecuencia, lo que ocurre en este caso con la ley 21.017 es que cuando entre en vigencia la ley Ñuble, vamos a tener cercenados 3 jueces que habían sido legislados en julio del año pasado, contrariando la voluntad del Poder Legislativo, como también la voluntad del Ejecutivo y la necesidad cierta, patente y que se hizo ver tanto en el Congreso como en el Ejecutivo del Poder Judicial de robustecer tribunales que tienen merma o déficit en su demanda. Eso por respecto a ley Ñuble y 110 jueces. Ahora, respecto a la segunda ley en comento que esta iniciativa trata, que es la ley 21.057, esto es entrevista videograbada, lo que ocurre acá es que queremos prever en esta iniciativa 2 cosas. Una es que la transitoriedad que establece la ley 21.057 para su entrada en vigencia, esto es, en qué regiones va a entrar a implementarse, se señala en su artículo primero transitorio que entrará en la segunda fase en la 8ª región de Biobío. Ahora bien, la 8ª región de Biobío se entendía en ese tiempo que incluía tanto a la región con su capital en Concepción, como la actual región de Ñuble con su capital en Chillán. Sin embargo, para evitar problemas interpretativos y para explicitar claramente cuál es la entrada en vigencia de esta iniciativa legal, en la antigua provincia de Biobío, de Ñuble, nueva región de Ñuble, se estima que es necesario explicitarlo. Y además se aprovecha de actualizar esta legislación a lo ya legislado por la ley 21.074, que establece el fortalecimiento de la regionalización del país en orden a que la ley de entrevista videograbada en este transitorio trata a las regiones con números ordinales. Y la ley 21.074 modifica la terminología por la cual se deben individualizar las regiones, señalando que se deben individualizar por nombre propio, no por número. Por lo tanto, entendemos que es una buena oportunidad para
ir modernizando la terminología. Ello no pudo hacerse cargo en la misma discusión de la Ley 21.057, por cuanto la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País entró recién en vigencia el 15 de febrero del presente año. En general, el proyecto es bastante sencillo. En su artículo primero se preocupa de modificar en lo pertinente la Ley 21.033, esto es, adecuando el texto que tiene la Ley 21.033 para que sea coherente cuando entre en vigencia con lo ya legislado por la Ley de 110 jueces. Y el artículo segundo lo que hace básicamente es, uno, en el segundo proceso de entrada en vigencia de la Ley de entrevista videograbada, señalar explícitamente cuándo va a entrar esta ley en vigencia en la región de Ñuble y adecuando en general en todo ese artículo la nomenclatura, señalando por nombre propio la particularización y designación de la misma y proscribiendo los números ordinales de la misma. Por lo demás, el Ejecutivo en general entonces entiende que esta iniciativa no genera impacto financiero porque tanto el aumento de número de jueces como la implementación de la ley de entrevista videograbada fueron sopesados y estudiados a propósito del estudio de ambas iniciativas legales, las cuales ya fueron sancionadas como ley por este Congreso Nacional. Eso. Muchas gracias. Gracias, don Mario Augusto. Don Mario Aren. Por su intermedio, señor presidente, la Dirección de Presupuesto, en su informe financiero, centra su análisis en dos adecuaciones respecto a la ley de indicaciones que adecúa las leyes respecto a la región del Ñuble. El primero es respecto al cambio del número de jueces de la región y el segundo se refiere a entrevistas videograbadas a menores. Para entender cómo se hace el análisis del impacto financiero que tendría el cambio de las leyes de indicaciones, tenemos que remitirnos un poco a lo que ha pasado cronológicamente desde el año pasado, desde que se promulga la ley 21.017 en julio del año 2017, con un aumento en la dotación de jueces en Chile, donde este aumento 3 jueces van destinados a la región de Biobío, hoy territorio de Ñuble, de estos 3 jueces, y queda reglamentado que estos jueces en el fondo tienen dotación y costos asociados para estos tribunales. En septiembre del año 2017 se promulga la ley 21.033 de Ñuble y no se incorpora en esta promulgación de ley estos 3 nuevos jueces para el territorio, para la región de Ñuble. En el caso de San Carlos, el juzgado de garantía, se contempla un juez. En el caso del Tribunal de Chillán se contemplan 6 jueces y en el caso del Juzgado de Letras de Yungay se contempla un juez. Hay que remitirse que en julio del año 2017, según la ley 21.017, en estos tribunales y juzgados el número de jueces era una cifra distinta. En el caso de San Carlos, el juzgado de garantía, se estimaban 2 jueces, se contemplaban 2 jueces. En el caso del Tribunal de Chillán se contemplaban 7 jueces y en el caso del Juzgado de Letras de Yungay se contemplaban 2 jueces. En total, el número de jueces en la ley 21.017 contemplaban 11 jueces,
para la región, adicionales para la región del Ñuble, contra lo que estaba en la ley 21.033, que contemplaba 8 jueces. Es importante señalar que en los informes financieros anteriores de julio para la ley 21.017 se contemplaron los costos de estos jueces, por lo tanto el impacto fiscal, de gasto fiscal, de esta adecuación a la ley de indicaciones tendría un efecto cero en gasto fiscal. Respecto a la segunda adecuación en la ley de indicaciones, que se refiere a la entrevista videograbadas de menores, que modifica el artículo primero transitorio, hay que señalar que este no contemplaba la región del Ñuble en la incorporación paulatina y gradual sobre las entrevistas videograbadas en el territorio nacional. No se incorpora explícitamente, ¿cierto?, a la región del Ñuble en el cronograma y por lo tanto lo que había que determinar es si esto tiene impacto fiscal. Dado que están los informes financieros de años anteriores, como el informe financiero 50 y 88 del año 2017, el informe financiero 101 del año 2016 y el informe financiero 23 del año 2015, donde cada tribunal se hace cargo de los costos con su infraestructura y recursos de estas adecuaciones de entrevistas videograbadas de menores, llegamos a la conclusión de que el impacto fiscal y gasto fiscal también es cero. En suma, la Dirección de Presupuesto estima Una gran ley, po. La Dirección de Presupuesto estima que este proyecto de ley no aumenta el gasto fiscal, ya que corrige inconsistencia entre las normativas anteriormente mencionadas para las leyes 21.017 y número 21.057, donde los gastos fiscales asociados ya contemplan al territorio correspondiente a la región del Ñuble y jurisdicciones. De acuerdo a lo anterior, el proyecto de ley no comprenderá un mayor gasto fiscal. Muy bien, don Mario, gracias. Perdón, don Alberto, ¿usted quiere hacer alguna intervención? No, muchas gracias. No, ningún aporte, nada. Ya, estamos bien entonces, estamos todos bien. Ahora, bueno, preguntas, para aprovechar que están acá nuestros invitados. ¿Una consulta, duda? ¿O quiere usted que venga el ministro para que nos explique esto mismo? Ya, no. Perdón, pero yo que tengo una pregunta. No, es que ¿sabes que parece muy interesante lo que ustedes hacen en este proyecto de actualizar el nombre? Porque como estaba con un guarismo número romano, ahora lo cambian por el nombre. Y no podía haber una norma genérica que se incorporara acá y que en todos los casos en que hay referencia a números romanos, ahora se diga que tienen que estar los nombres de las, ¿cómo se llaman las regiones hoy en día? No sé, presidente, respondiendo a su pregunta, actualmente la ley Ñuble contempla un artículo en ese sentido. Lo que pasa es que ese artículo en general opera hacia leyes que estaban ya en vigencia o que ya estaban contempladas en el ordenamiento jurídico al tiempo de la dictación de la ley Ñuble. En consecuencia, en ese sentido, puede quedar la mala interpretación en general de que la ley de entrevista videograbada, como va a entrar en vigencia en el territorio de Biobío en 2 años después de la publicación del reglamento, puede suscitarse la interpretación, es decir, dado que al tiempo de la dictación, de la entrada en vigencia de la ley Ñuble en ese territorio jurisdiccional, aún no ha entrado en vigencia EBG, entrevista videograbada, no alcanza
a entenderse cubierta por el artículo 14 de la ley 21.033, porque todavía no estaba vigente en ese territorio. Muy gentil, don Mario. Ministro, el representante del Ministerio de Justicia, disculpe que lo interrumpa en sus conversaciones. ¿Le incomodaría que nosotros votáramos en general este proyecto o ustedes quieren que le demos una tramitación más? Lo que le incomodaría es que le votaran en contra del proyecto. No, yo entiendo, porque, pero ¿podemos votar al tiro? Votemos en general al tiro, ¿cierto? No, pero permítame que le pregunte ¿es un proyecto del Ejecutivo? Es que ahí está el problema, por eso lo estoy preguntando. ¿Tiene duda, presidente? No, yo no tengo ninguna. Yo votaría al tiro. No, es que ellos tienen el problema. No yo. Sí, por eso estoy preguntando. ¿Ve? Claro. Se lo votamos en general. Pero diga. Presidente, efectivamente es un proyecto muy simple de adecuación, Sí, estable claro. de fondo financiero. Bueno, el Ejecutivo no tiene mayor problema en la definición democrática de este foro, pero si tuviera alguna duda, básicamente el tema presupuestario puede generar alguna duda para la próxima sesión, pero lo dejo a vuestra definición. Muy agradecido. Sí, no importa. Diputado Soto Sol. Yo veo que no tendría inconveniente en que se pudiera aprobar en general. En particular, no sé si sería sensato pedir que escuchemos a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que son los que administran los recursos que tienen que ver con todos los tribunales, para ver si tienen algo que mencionar sobre esto, que se nos pueda escapar a nosotros. Pero yo creo que en general no veo ningún inconveniente que lo aprobemos ahora. Perfecto. Ustedes son los que lo dicen. No, presidente, en la misma línea. Votarlo en general. Creo que falta una semana o podemos tomarnos una semana para poder ver el detalle y después no estar enmendando una votación en particular en otra instancia. Ya, entonces lo votamos en general y después estamos de inmediato a discutir ese proyecto y ponemos después la próxima semana el otro proyecto que ustedes me han pedido y vamos y también usted está la próxima semana el martes. No, si tenemos claridad, diputado, no se preocupe. Ya están invitados a hacer las invitaciones también ya. Ya. Quiero dejar constancia, presidente. Votemos de inmediato, sí. Vamos a tomar la votación. Presidente, quiero dejar constancia que yo era partidario de apoyar al gobierno, votarlo en general en particular, pero sus diputados se oponen, nada para que... No, sí, esto... Estamos jugando acá al free play. Ya, vamos a votar en general, Sí. Voy a tomándolo para... No, tenemos electrónico. ¿Ah? ¿Listo? ¿Votamos? ¿Votamos nomás? Voten, sí. Pero Sí. votamos en el... Ah, sí, está mal el Sí, no, está mal hay el que tablero. adecuarlo. Señor Alessandri. Señor Boric. Señor Economa, está recién, pero no. Don Luciano Corcoque. ¿Está de acuerdo? Don Marcelo Díaz. Don Gonzalo Fuenzalía. Don Tomás Hirsch. Doña Paulina Núñez. Don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Don Matías Walker. Y nos está quedando el señor presidente. A favor. También, por unanimidad, señor presidente, de los 12 diputados presentes, aprobado en general el proyecto. Muy gentil, listo. Ya, Ministerio de Justicia, muy agradecido por haber concurrido y ustedes nos dirán cuándo quieren que le votamos en particular su proyecto. Sí. Diputada Flores, ¿se quiere usted unir a la unanimidad que hemos dado de aprobar un proyecto que... No le engañen. Ya, muy bien. Ya, muchas gracias, diputada Flores. Y cuando venga el diputado Coloma también le preguntamos, ¿ya? Ya, listo. Vamos al segundo punto y resolvamos al tiro qué hacemos con este proyecto. Todos tienen en sus manos ya la indicación, ¿cierto? El segundo punto de tabla es sobre si seguimos adelante en buena cuenta, respondamos la pregunta, seguimos adelante o no con
con las mociones sobre imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a menores que tenemos en esta comisión y que ya hemos discutido latamente. Mire, este es por lo que ustedes se dan cuenta, es una indicación que lo que mandó el Ejecutivo, ¿ah? No hay un proyecto de ley. Es una indicación que envió al proyecto, a la moción parlamentaria que estaba en discusión. Creo que es importante porque lo que yo estaba preocupado justamente, y también estaba preocupado porque el diputado Zafiro había comentado de que a él le habían preguntado si él ponía a disposición su proyecto para que lo tomaran en consideración, pero no cae por ningún lado el reconocimiento. Pero sí hay un proyecto de diputado Zafiro que planteó justamente la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a menores. Entonces, resolvamos si discutimos o no los proyectos que tenemos nosotros. Perdón, el secretario, el secretario hizo un pequeño comparado de los proyectos para señalando cuál es la diferencia que hay entre las mociones que estábamos discutiendo sobre delitos en contra de menores y la indicación que presentó el presidente de la República en el Senado a la moción parlamentaria que se presentó allá para la imprescriptibilidad de los delitos de abusos sexuales a menores de edad. Sí. Señor secretario. Señor presidente, uno de los propósitos de hoy día era justamente el establecer las características del proyecto que se está viendo en el Senado. Primero habría que partir señalando que se trata de una moción que fue ingresada hace el año 2010, fue archivada en 2014 y fue desarchivada en 2016 y que, en definitiva, sobre esta moción que tenía el siguiente tenor, dice artículo único, sustituyese el artículo 369.4 del Código Penal, que es el artículo que establece, en definitiva, que las víctimas que han sido menores, víctimas de abusos, de delitos, violaciones, en fin, distintos tipos de delitos sexuales, la prescripción, en definitiva, comienza a correr a partir de que estas personas ya son mayores de edad. Entonces, esta indicación lo que hacía era sustituir el artículo 369.4 por este otro que dice: artículo 369.4, los delitos previstos en los dos párrafos anteriores serán imprescriptibles. Entonces cambia el régimen en el sentido de que simplemente prolonga a través del tema de que llegue a la mayoría de edad la prescripción, pero hay prescripción a una imprescriptibilidad, en este caso, de los delitos de connotación sexual que afectan a menores. Específicamente la violación del estupro y otros delitos sexuales. Exacto, la violación, estupro y otros delitos sexuales, como bien acaba de contar acá Cristian. Luego, frente a este proyecto, que es bastante breve, del Senado, el Ejecutivo presentó una indicación que consiste en lo siguiente: agréganse las siguientes modificaciones al Código Penal, y en el fondo lo que hace es sustituir, ¿cierto?, este proyecto, es una indicación sustitutiva, que es de un artículo único en el caso de la indicación del Ejecutivo. Dice artículo número 1, artículo 90, agréganse el siguiente artículo 94 bis. Agrega entonces, tomemos en consideración que el anterior tiene una técnica distinta, porque lo que hacía era sustituir el 369.4 por otro que decía imprescriptible. Y en este otro caso, la técnica que ellos utilizan es distinta. Agrega un 94 bis al Código Penal, que establece que no prescribirá la acción penal respecto de los crímenes y simples delitos descritos y sancionados en los artículos 141, inciso final, que aquí, fui anotando en cada caso lo que es. 141, inciso final, es el secuestro de un menor con violación. 142, inciso final, que es la sustracción de un menor que termine también haciéndolo víctima de un delito de connotación sexual. Violación solamente. Luego, el artículo 361, que es específicamente la norma sobre la violación, el 361. El artículo 362, que es la violación, pero en este caso sobre un menor de 14 años. El artículo 363, que es el delito de estupro, en este caso sobre un menor, habría que entenderlo en cada uno de los casos. Luego, 365 bis, que es la violación, pero impropia, con objetos, en fin, de una connotación distinta. El artículo 366,
es cuando el menor es víctima de una acción sexual diferente al acceso carnal, que caería en la figura ya de los abusos sexuales. El artículo 366 bis, que es una acción sexual diferente también, pero como lo hemos explicado en el caso anterior, pero con respecto a menores de 14 años. El 366 quater, que son acciones de significación sexual, por ejemplo, exhibición de pornografía a menores de 14 años, por ejemplo, es el 366 quater. Luego, el 366 quinques, que es la pornografía en que se utiliza a menores, ¿no? El artículo 367, que es promover o facilitar la prostitución de menores. El 367 ter, que es derechamente... El 367 ter, que es derechamente la prostitución de menores, ¿no? O, digamos, la persona que tiene trato carnal con un menor a través de la prostitución. El 372 bis es la violación, va bien, la figura del homicidio, ¿cierto?, que incluye también la violación de la víctima, ¿no? El artículo 374 bis, distribución de pornografía infantil, en este caso, ¿cierto?, afecta también a los menores por ese lado. Y el artículo 433, número 1, que es el robo con violencia, que incluye también a una violación. En este caso hay que entenderlo también en que la víctima es un menor de edad. Entonces, en todos estos casos, dice la norma, no prescribirá la acción penal, ¿no? Trata de personas, parece, ¿no? Trata de personas, porque salía en el diario como uno de las 16 delitos. No aparece acá, no aparece. Sí. Nosotros sí lo tenemos acá, pero... La prensa bien. Y luego... acá sí, pues aquí está. Y lo otro, también hay que tomar en cuenta que hay un artículo, una norma transitoria que viene en el mismo proyecto del Ejecutivo, que es el numeral 2, y que esa norma aborda, porque ahora hay que preguntarse entonces qué pasa con el artículo 369 quater, ¿no?, que era el que establece en la actualidad una prescripción distinta respecto a los menores cuando han sido víctimas de un delito de connotación sexual y que ellos puedan, por tanto, cumplir la mayoría de edad para que comience a correr la prescripción. Entonces, el artículo transitorio decide la suerte del 369 quater y dice, para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente el artículo 369 quater, ¿no? O sea, el artículo 369 quater, en el fondo, continúa vigente solamente para los hechos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, ¿no? Por lo tanto, la prescripción empieza a correr desde que alcanza la mayoría de edad. Claro. Eso es. Ahora, si se compara esta norma, digamos, las normas que contempla el proyecto presentado por el Ejecutivo en el Senado, sí aborda, sin duda, en una forma extensiva, la no prescripción de la acción penal respecto a este conjunto de delitos que hemos mencionado. Curiosamente no aparece la trata, ¿eh? No la identificamos nosotros acá. Y bueno, en el caso de los proyectos que nosotros tenemos, sí está la trata de personas, está incluido, y el tráfico de personas. Y finalmente, en el proyecto refundido que nosotros tenemos también, como se mencionó, creo que en la sesión pasada, hay un proceso también de aumento de penas, que en este caso no se contempla. Así, digamos, el Ejecutivo optó, digamos, en definitiva, por referirse a lo que es la no prescripción de la acción penal, ¿no? No aumenta las penas en los casos de estos delitos cometidos contra menores, sino que establece que, bueno, no es prescriptible la acción penal en todos estos casos. En el caso de los proyectos refundidos o el proyecto refundido nosotros tenemos, sí hay una serie de iniciativas en ese sentido. Ya, muchas gracias, señor secretario. Bueno, ahí está la indicación presentada por el Ejecutivo a una moción parlamentaria presentada en el Senado, donde le hace una serie de agregados a lo que antes había, ¿verdad?, en la moción de los senadores. Y la diferencia con los proyectos, las mociones parlamentarias que tenemos nosotros refundidas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta al señor secretario?
¿Alguna reflexión? Diputado Alessandri. ¿Habría que tomar una decisión entonces en la comisión si vemos igual los proyectos que están en esta comisión de la Cámara o esperamos el del Senado? Exactamente. Eso es lo que tenemos que resolver. Diputado Zaffirio. Presidente, yo creo que si hay un proyecto que ingresó formalmente con el patrocinio ejecutivo desde el Senado y que dice relación con la misma materia por una parte, pero además nosotros tenemos en la comisión una multiplicidad de proyectos que se refieren a distintas materias. Aumento de, lo veíamos en la sesión de ayer, aumentos de pena, imprescriptibilidad del delito, otros que hablan de imprescriptibilidad de la acción penal y de la pena, otros de la acción, solo de la acción penal. Yo me atrevería a proponer, presidente, que esperáramos lo que resuelva el Senado, que esperemos la indicación que viene del Senado, de la forma como la resuelvan, y si no nos parece incorporar algunos cambios, lo hacemos, independientemente de quiénes sean los autores de la moción. Hay grandes senadores que son autores de la moción que está en el Senado. Respetables. Gracias, diputado Zaffirio. Diputado Díaz. Yo también estoy de acuerdo. Diputado, yo comparto la opinión del diputado Zaffirio. Creo además que el Ejecutivo tiene una ventaja. Como esta es una indicación del Ejecutivo, siempre puede, cuando llegue a la Cámara, usar la herramienta de una indicación sustitutiva para incorporar aquellas cosas que nosotros podamos eventualmente incorporar. Se puede. Perfectamente. Agregarle por la vía indicaciones cosas al proyecto, puede hacerlo. No, sustitutiva, no indicaciones, perdón. Entonces, yo creo que de esa perspectiva no tiene mucho sentido que nosotros avancemos los proyectos que están acá si es que tenemos esa oportunidad procesal, por decirlo de alguna manera. Gracias, presidente. Gracias, diputado Díaz. Diputado Walker. En la misma línea lo había planteado el diputado Gabriel Boric en la sesión pasada. Yo había manifestado ciertas dudas, claro, puse como ejemplo lo que ocurrió con el proyecto maltrato infantil, que partió en el Senado, pero nosotros lo despachamos antes de la Cámara. Pero dado que este proyecto ha tenido un apoyo importante por parte del gobierno, con discusión de suma urgencia y entendiendo que la intención de la Comisión de Constitución del Senado es priorizarlo, yo me allano en lo que se está planteando en esta comisión y esperando que venga el Senado y perfeccionarlo en lo que haya que perfeccionar. En definitiva, efectivamente, este proyecto lo que hace es, de alguna manera, describir de mejor manera lo que se intenta hacer, ¿no? Porque efectivamente acá, lo dice la indicación del Ejecutivo, cabe hablar de prescripción de la acción penal, no de prescripción del delito, y efectivamente se agrega este delito al catálogo que es secuestro con violación con homicidio, que es lógico que un delito más grave todavía que el abuso sexual, por lo tanto, como la violación con homicidio siga la misma suerte, y la comercialización y almacenamiento de material pornográfico infantil. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo mejor es efectivamente esperar que este proyecto venga del Senado. Ahora bien, yo soy uno de los coautores de uno de los proyectos que se refundieron que dice relación con el femicidio, por ejemplo, si prescribe o no la acción penal para perseguir el delito de femicidio. Me acuerdo que esto lo presentó el exdiputado Iván Fuente a propósito del horrible crimen de Natalia Rifo, ¿no? Nabila Rifo en el CEN. Pero yo creo que es un tema que hay que estudiarlo en su mente. Yo creo que entiendo que se haya optado en un momento dado la decisión de refundir distintos proyectos, pero tiene una naturaleza distinta. El derecho al tiempo que se ha justificado para este proyecto de ley nace del hecho de que son los menores de edad los que muchas veces no se representan adecuadamente en la situación, han sufrido un delito y por supuesto el tiempo también que se demoran en denunciarlo. Y eso tiene que verse en su propio mérito y es distinto al otro catálogo de delitos que por tener una naturaleza distinta pueden ser también discutidos en su mérito. Así que yo me allano lo que se ha conversado
y es de esperar, presidente, que también usted exprese un buen oficio y la Cámara para tratar de que el Senado pueda evaluar esta indicación con prontitud. La idea de legislar de este proyecto de ley salió hace más de un año en la Comisión de Constitución del Senado. Y por eso también habíamos planteado en el gobierno anterior que el gobierno le colocara discusión inmediata, había discusión legítima dentro de los penalistas, hoy día hay mayor consenso, Juan Pablo Mosilla y otros profesores de Derecho Penal se han sumado también a justificar esta excepcionalidad de nuestro ordenamiento jurídico en base a la imprescripción de la acción penal, al igual como ha ocurrido con los delitos de lesa humanidad. Así que yo me allano, presidente, a lo que usted está proponiendo y que esperemos que el Senado despache el proyecto con su indicación. Muchas gracias, diputado Walker. Mire, yo quiero decirle que el deber uno de los deberes que siento que me asiste al estar como presidente es que es cautelar la soberanía popular que se expresa a través de usted. Entonces, como siempre ha habido reclamos por parte de los diputados de que sus mociones parlamentarias, cuando las presentan, no son consideradas y al final del día siempre quedan sometidas a los mensajes que presenta el Ejecutivo, quedando postergadas todas las buenas ideas que tienen a veces los parlamentarios. Bueno, y por eso quería que, no teniendo yo ni arte ni parte ninguna de las mociones parlamentarias, es decir, no, ninguna de las que está aquí tiene mi firma, pero entiendo que habían diputados que sí habían presentado mociones parlamentarias que eran muy interesantes, entre ellas estaba la de la imprescriptibilidad que había presentado el diputado Zafiri con el diputado Paulsen. Entonces pensé que teníamos una buena moción parlamentaria que pudimos haber tramitado, pero entiendo lo que ustedes plantean y si ustedes no son los que se sienten de ninguna forma disminuido y menoscabado, bueno, tampoco entonces se sentirá este diputado, presidente. Entonces, lo que vamos a hacer es, diputada Camila, ¿quiere? Díganos, sí. Es muy corto, presidente, y en razón a lo mismo que señala, una propuesta a la comisión, que quizás sería importante también dejar alguna parte de la comisión algún día o la mitad de alguna de estas para poder analizar precisamente las mociones de los parlamentarios o quizás al menos, no sé, ver alguna fórmula en que podamos ir viendo estos proyectos y no vayan quedando, digamos, generalmente muy por debajo de la celeridad que le pueda poner el Ejecutivo, en razón, por cierto, que son muy buenos proyectos y que también merecen la discusión, y yo creo que a lo menos como comisión dejar algún espacio quizás permanente de discusión podría ser una buena idea, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Flores. Diputado Zafirio. Pero agradecer, presidente, su consideración por los que somos mocionantes de proyectos similares. Pero quisiera tomarme la libertad de poner atención en la referencia al artículo 141, inciso final. Es decir, se declara en la moción que está en el Senado la imprescriptibilidad de los delitos de secuestro con violación. Secuestro con violación. El que con motivo u ocasión de secuestro cometiera además homicidio, violación, violencia sodomítica, etcétera, etcétera. Ese lo declara imprescriptible. Sí. Entonces, queda la duda, claro, y es lo que planteaba el profesor, ¿qué pasa con los delitos del mismo 141, los cuatro incisos anteriores? Vamos a innovar en el concepto de delito permanente del secuestro. Hay un tema que resolver, va a haber un tema que resolver en su minuto, no ahora, por supuesto, pero como que salta a la vista ahí. Bien, estamos ganando entonces una mixta. Quién sabe. Bueno, entonces vamos a quedar, no quiero decir subordinado, tampoco sometido, a la espera de lo que resuelva el Senado. Gracias por encontrarme un sinónimo que no sea tan ofensivo para nuestra integridad de Cámara de Diputados. Ya. Lo que va a pasar es que el Senado lo va a resolver y nosotros lo vamos a se resuelve. Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente, le voy a dar a conocer la tabla ya vamos a levantarla ya. Vamos a primero saludar, agradecer a doña Paulina Solís de UNICEF que está presente. Por allá está. ¿Usted no quería opinar nada sobre lo que hemos resuelto? ¿Nada? ¿No quiere? No.
Muy bien, muy gentil. Y también está don Julio Cortés, abogado del INDH. Don Julio, bienvenido. Ustedes también tienen derecho, de acuerdo a la ley, a apoyar nuestro trabajo. ¿Alguien de la Fiscalía, del Ministerio Público, también estaba presente? No, porque pidió... Ah, ya, bienvenido. Ya, estamos bien acompañados entonces. El martes vamos a ver el tema estatutario de los derechos de los niños y niñas. ¿Tiene algún nombre, diputado? ¿Cómo le puso ese proyecto? Sí, no, sí, en la reforma constitucional. Tiene reconocido constitucionalmente. Ya. Vamos a ver también lo que nos plantea el diputado Soto y los que nos plantea... Sí, bueno, haremos una hora y vemos el tema del diputado Soto y lo que plantea la diputada Paulina Núñez. Al menos lo ponemos en tabla para ir avanzando, para despachar eso. De acuerdo a las solicitudes hechas por... Eso sería el martes, a menos que se ponga otra cosa. Si no, ¿por qué? ¿Perdón? ¿Hay un problema? No, el miércoles, no sé, llegó un proyecto... Ya, vamos. Sí, se levanta, ponerse cumplido el objeto de la sesión. Gracias.